El centro comercial bullía de actividad vespertina, con familias paseando frente a los escaparates y adolescentes reunidos alrededor de las mesas del patio de comidas. Entre la multitud, un joven llamado Marcus permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en algo que parecía mantenerlo en trance. Allí, en el centro de la plaza principal del centro comercial, se encontraba un reluciente piano de cola negro. Su superficie pulida reflejaba las luces del techo como un espejo. El piano había sido colocado allí como parte de un evento promocional de una academia de música local y una cuerda de terciopelo lo rodeaba con un pequeño cartel que decía, «Solo exhibición. No tocar». Marcus tenía 23 años, era alto y delgado, y llevaba ropa de mala calidad. Su chaqueta le quedaba un poco grande, probablemente comprada en una tienda de segunda mano, y sus zapatos estaban desgastados por los tacones. Llevaba una mochila con sus pertenencias de su trabajo como lavaplatos en un restaurante a 3 cuadras de allí. Su turno acababa de terminar. Y como casi todos los días, caminaba por el centro comercial camino a la parada del autobús. Pero hoy era diferente. Hoy vio el piano. Sus dedos temblaban a los costados mientras miraba el instrumento. Algo en lo profundo de su pecho latía con un anhelo indescriptible. Marcus nunca había tomado una clase de piano en su vida. Ni siquiera había tocado un piano de verdad. Al crecer en un pequeño apartamento con su abuela, no había dinero para clases de música ni para instrumentos. Su abuela tenía 2 trabajos solo para llevar comida a la mesa y un techo. Lujos como la educación musical eran sueños que pertenecían a otras personas. Personas que vivían en casas con jardín y tenían padres que podían permitirse cultivar el talento de sus hijos. Pero Marcus siempre había oído música en su cabeza. Cuando lavaba platos en el restaurante, sus manos se movían al ritmo de las melodías que sonaban en su mente. Cuando iba en autobús, marcaba el ritmo con las rodillas. Por la noche, tumbado en su fino colchón de su diminuta habitación, imaginaba sus dedos danzando sobre las teclas de marfil, creando sonidos que hacían que la gente se detuviera a escuchar. No sabía de dónde venía esa música ni por qué lo llenaba por completo. Solo sabía que estaba ahí, siempre ahí, esperando una oportunidad para escapar. Un guardia de seguridad estaba cerca. Un hombre de mediana edad, con la barriga redonda y expresión de aburrimiento. Estaba allí para asegurarse de que nadie tocara el costoso instrumento. Marcus observó cómo un niño pequeño intentaba alcanzar las teclas, pero el guardia apartó con cuidado a la familia. El piano permaneció en silencio, hermoso e intocable. Marcus se acercó un paso. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que no debía. Sabía que el cartel decía claramente que no se tocara, pero la fuerza era demasiado fuerte. Era como si el piano lo llamara, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Sus manos temblaron ligeramente al extender la mano hacia la cuerda de terciopelo. «Oye, retrocede», gritó el guardia de seguridad, con voz aguda, pero con amabilidad. «¿No sabes leer? Prohibido tocar». Marcus retiró la mano como si se hubiera quemado. Solo quería. O sea, ¿podría? Su voz se fue apagando. ¿Cómo podía explicar esta sensación? ¿Cómo podía hacerle entender a este desconocido que todo su cuerpo vibraba con la necesidad de tocar esas teclas? Las reglas son las reglas, amigo, dijo el guardia, negando con la cabeza. Este piano es de la academia. Vale más que mi coche. Nadie lo toca excepto sus instructores profesionales durante las demostraciones. ¿Cuándo son esas?, preguntó Marcus rápidamente, con la esperanza ardiendo en su pecho. Ya pasó. A las 10 de esta mañana. La próxima no es hasta el sábado a la misma hora. El guardia se suavizó un poco al ver la decepción en el rostro de Marcus. ¿Te interesan las clases? Tienen folletos en el mostrador de información. Marcus bajó la vista hacia sus zapatos gastados. Las clases costarían un dinero que no tenía. Trabajaba 40 horas a la semana por el salario mínimo, y cada centavo se lo gastaba en alquiler, comida y el pase de autobús que lo llevaba al trabajo.
No le sobraba nada, nada para soñar. No, dijo en voz baja. Solo iba, me voy. Pero no fue. No podía. En cambio, se movió a un banco a unos 6 metros de distancia y se sentó. Desde allí, podía ver el piano con claridad. La gente pasaba constantemente junto a él, sin apenas mirarlo. Para ellos, era solo otro mueble, otra decoración en un centro comercial lleno de distracciones. Pero para Marcus, lo era todo. Observaba cómo la luz de la tarde que se filtraba por la claraboya se movía y cambiaba, creando patrones en la superficie del piano. Imaginó cómo se sentiría sentarse en ese banco, apoyar los dedos sobre esas teclas. ¿Serían suaves? ¿Serían frías al tacto? ¿Qué pasaría al presionarlas? ¿El sonido que emergiera sería tan hermoso como los sonidos en su cabeza? Una anciana pasó caminando, empujando un carrito de compras. Un grupo de adolescentes pasó riéndose de algo en sus teléfonos. Un hombre con traje pasó apresuradamente, hablando en voz alta por teléfono sobre plazos y reuniones. Ninguno vio lo que vio Marcus. Ninguno sintió lo que él sintió. El guardia de seguridad lo vio sentado allí y frunció el ceño. ¿Piensas quedarte todo el día?, preguntó. Marcus se levantó rápidamente. No, señor. Lo siento. Se colgó la mochila al hombro y empezó a caminar hacia la salida, pero se detuvo a los pocos pasos y se giró para echar un último vistazo. El piano estaba allí, silencioso y magnífico, conteniendo toda la música del mundo dentro de su marco de madera. Algún día, Marcus se susurró a sí mismo, algún día tocaré contigo. El guardia lo oyó y rió entre dientes, no con risa cruda, sino con la risa que los adultos dan a los sueños imposibles. Claro, chico, tú y todos los que han visto un piano. Marcus se alejó, pero la imagen de ese instrumento permaneció, grabada a fuego en su mente. Esa noche, mientras yacía en su cama, sus dedos se movieron en la oscuridad, presionando teclas invisibles, tocando canciones que nadie más podía oír. Aún no lo sabía, pero ese momento en el centro comercial había cambiado algo en su interior. Se había abierto una puerta y ya no había vuelta atrás. La necesidad de tocar, de crear, de dejar salir la música se había convertido en algo más que un deseo. Se había convertido en una necesidad, tan vital como respirar. Y de alguna manera, Marcus sabía que encontraría la manera de tocar esas teclas. Costara lo que costara, durante 3 días, Marcus no pudo dejar de pensar en el piano. En el trabajo, sus manos se movían mecánicamente entre pilas de platos sucios y sartenes grasientas. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Repasando la imagen de ese hermoso instrumento, su compañera de trabajo, una mujer mayor llamada Rosa, notó su distracción cuando casi dejó caer una bandeja entera de vasos. ¿Qué te pasa?, preguntó, sujetándolo del brazo para estabilizarlo. Has estado caminando como un fantasma. Marcus dudó, luego le habló del piano. Rosa escuchó pacientemente, limpiándose las manos en el delantal. Cuando terminó, ella sonrió con tristeza. La música se lleva en la sangre, dijo. Mi hijo era así con la guitarra. Pero querer algo y conseguirlo son 2 cosas distintas. Mojo, Joe. Esa noche, Marcus hizo algo que no había hecho en años. Fue a la biblioteca pública. El edificio era antiguo, pero estaba bien cuidado, con estanterías altas que parecían tocar el techo. Encontró el camino a la sección de informática y se sentó frente a una terminal. Tecleaba despacio, con 2 dedos y con cuidado, pero buscó vídeos de gente tocando el piano. Lo que encontró lo asombró. Había miles de vídeos, gente de todas las edades tocando de todo, desde música clásica hasta canciones modernas. Observó con total concentración, estudiando cómo se movían las manos, cómo se curvaban los dedos sobre las teclas, cómo se mecían sus cuerpos al ritmo de la música. Observó hasta que la biblioteca anunció el cierre. A regañadientes, apagó la computadora. Al salir, pasó por la sección de música.
Libros sobre técnica de piano llenaban las estanterías. Sacó uno y lo abrió con cuidado, como si fuera a romperse. Dentro había diagramas de manos, explicaciones de notas y acordes, imágenes del teclado con etiquetas. Marcus sacó 3 libros, el máximo permitido en su nueva tarjeta de la biblioteca. Durante las 2 semanas siguientes, Marcus dedicó cada momento libre a aprender. Leía sobre teoría musical en su pequeño apartamento. Dibujó un teclado de papel en un trozo de cartón y practicó la posición de los dedos sentado en su cama. Su abuela, que vivía al final del pasillo en el mismo edificio, lo observaba con preocupación. Lo había criado desde que tenía 6 años, cuando su madre lo dejó en la puerta de su casa y nunca regresó. Le preocupaba la intensidad que veía en sus ojos. Marcus, cariño, tienes que ser realista, le dijo una noche al traerle las sobras de sopa. Los sueños son bonitos, pero las facturas son reales. Tienes trabajo. Tienes comida. Eso es más de lo que mucha gente tiene. Lo sé, abuela, dijo Marcus, levantando la vista de sus libros. No voy a dejar mi trabajo. Solo necesito intentar esto. No puedo explicarlo, suspiró y le besó la cabeza. Tienes la terquedad de tu madre. Pero no olvides que al mundo no le importan los sueños. Al mundo le importa el dinero del alquiler. Marcus sabía que tenía razón. Pero no podía parar. Todos los sábados por la mañana, volvía al centro comercial exactamente a las 10 para ver la demostración. Un profesor de la Academia de Música se sentaba al piano y tocaba durante 30 minutos, mostrando técnicas y animando a la gente a apuntarse a clases. Marcus se quedaba al borde de la pequeña multitud que se reunía, absorbiéndolo todo. Observaba patrones y cómo se movían los dedos del profesor. Vio cómo ciertas combinaciones de teclas creaban sonidos específicos. Memorizó la forma en que se sentaba el instructor, la postura, la posición de los brazos. Cuando terminaron las demostraciones y la gente se fue, Marcus se quedó hasta que el guardia de seguridad lo obligó a irse. El guardia, cuya etiqueta decía William, había empezado a reconocerlo. «Eres ese chico que siempre anda por ahí», dijo William durante la tercera visita del sábado. «¿Por qué no te apuntas a las clases? Si te interesa tanto». «No te lo puedes permitir», admitió Marcus simplemente. William lo observó un momento. «Ya sabes, desear algo con muchas ganas no lo hace realidad. Es una lección que aprendí a las malas». «¿Qué querías?», preguntó Marcus. La expresión de William cambió, volviéndose distante. Quería ser policía. Detective. Pero la vida tenía otros planes. Mala rodilla, mal momento. Y aquí estoy vigilando un piano en un centro comercial. Se encogió de hombros. La cuestión es que, a veces, hay que aceptar lo posible y dejar ir lo imposible. Pero Marcus no podía dejarlo ir. Empezó a llegar al centro comercial incluso antes, con la esperanza de encontrar momentos en los que el piano pudiera estar sin vigilancia. Se enteró del horario de William, sabía cuándo se tomaba sus descansos, pero siempre había alguien vigilando. La gerencia del centro comercial se tomaba muy en serio la seguridad de ese costoso instrumento. Una noche, Marcus pasaba por delante de una iglesia de camino a casa del trabajo. Las puertas estaban abiertas y oyó música que se filtraba en el crepúsculo. Música de piano. Sus pies lo llevaron adentro antes de que su mente pudiera detenerlo. El santuario estaba en penumbra, iluminado solo por unas pocas luces cerca del altar. Un anciano estaba sentado ante un piano vertical contra la pared, tocando un himno con movimientos suaves y ensayados. Marcus estaba de pie entre las sombras, escuchando. Cuando la canción terminó, el anciano levantó la vista y lo vio. «¿Puedo ayudarte, hijo?» «Lo siento», dijo Marcus rápidamente. «Escuché la música. No quise interrumpir. Sin interrupciones. Soy solo el pianista de la iglesia calentando para el servicio de mañana». El hombre era delgado y canoso, con ojos amables tras unas gafas gruesas.
Soy el padre Matthews. Puedes sentarte y escuchar si quieres. Marcus se acercó, atraído por el instrumento. Este piano no se parecía en nada al piano de cola del centro comercial. Era viejo y estaba rayado, con teclas amarillentas y un banco que se tambaleaba ligeramente, pero para Marcus era hermoso. ¿Llevas mucho tiempo tocando?, preguntó. 60 años, más o menos, dijo el padre Matthews con una sonrisa. Empecé a los 7 años, insistió mi madre. Al principio, odiaba cada minuto de práctica. Ahora no puedo imaginar la vida sin ella. Señaló el banco. ¿Tocas? Marcus negó con la cabeza. No, pero quiero aprender más que nada. Algo en su voz debió de transmitir la profundidad de su anhelo, porque el padre Matthews lo estudió con atención. Hay hambre en ti, dijo. Por fin. Lo he visto antes en personas que llevan la música dentro intentando salir. Hizo una pausa y luego tomó una decisión. La iglesia abre para las oraciones vespertinas todos los miércoles y viernes a las 6. Suelo estar aquí 30 minutos antes para practicar. Si quieres venir a escuchar, eres bienvenido. ¿En serio? Marcus sintió que la esperanza lo invadía. ¿En serio? ¿Y hijo? El padre Matthews lo miró con seriedad. Si de verdad quieres aprender, es decir, si de verdad lo quieres con todo lo que tienes, encontrarás la manera. El universo tiene una forma curiosa de abrir puertas a quienes se niegan a rendirse. Marcus empezó a asistir a la iglesia 2 veces por semana, sentado en el último banco, viendo tocar al padre Matthews. El viejo pianista explicaba lo que hacía, a veces hablando de técnica y teoría. Marcus lo absorbía todo como una esponja. Llenó cuadernos con observaciones, dibujó más diagramas, practicó su piano imaginario hasta que le dolieron los dedos. Pero ver y aprender teoría no era lo mismo que tocar de verdad. La frustración crecía a diario. Se sentía como una persona que se muere de sed y que ve agua pero no puede beberla. El piano del centro comercial permanecía inaccesible. El piano de la iglesia nunca se dejaba desatendido. Dondequiera que miraba, los instrumentos que necesitaba estaban fuera de su alcance. Una noche, tarde, sin poder dormir, Marcus se sentó a la pequeña mesa de la cocina y se miró las manos. Esas manos lavaban platos 8 horas al día. Esas manos nunca habían creado nada hermoso. Esas manos contenían música que nadie jamás escucharía. La injusticia le quemaba en el pecho. ¿Por qué algo tan simple como el dinero se interponía entre él y lo que más amaba? ¿Por qué la pobreza significaba silencio? Tomó una decisión. Entonces encontraría la manera de tocar ese piano en el centro comercial. Aún no sabía cómo, pero lo descubriría. Había llegado demasiado lejos, había aprendido demasiado. Lo deseaba con demasiada desesperación como para rendirse ahora. Marcus comenzó a planificar con minuciosa atención al detalle. Estudió las rutinas del centro comercial como un detective trabajando en un caso. Sabía que William trabajaba en el turno diurno de 9 a 17 entre semana. Sabía que otro guardia, un hombre más joven llamado Derek, se hacía cargo por las noches. Sabía que Derek solía distraerse, pasando el tiempo con el teléfono o charlando con los empleados del puesto de pretzels. Más importante aún, Marcus descubrió que todos los martes por la noche, el centro comercial celebraba una reunión de dueños de negocios locales en la sala de conferencias del segundo piso. Durante estas reuniones, a menudo llamaban a Derek para que subiera para ayudar con la instalación o para solucionar problemas en otras partes del edificio. La zona del piano estaría menos vigilada durante esos periodos, pero saber cuándo intentarlo no era suficiente. Marcus necesitaba una razón para estar allí. Una forma de integrarse y no parecer sospechoso. No podía correr al piano y empezar a tocar. Eso haría que lo echaran de inmediato. Posiblemente lo expulsaran del centro comercial por completo. La solución llegó de una fuente inesperada. Una noche en el restaurante, su jefe le pidió que se quedara hasta tarde para ayudar a limpiar la cocina para una inspección sanitaria. Marcus aceptó,
y mientras fregaba la estufa, el jefe de cocina, un hombre llamado Tony, entabló conversación. «¿Trabajas bien, Marcus?», dijo Tony, limpiando las encimeras. «Confiable. Nunca te quejas. ¿Por qué sigues lavando platos? Podrías hacerlo mejor. Ahorrando dinero». Marcus mintió. No estaba ahorrando nada. Cada dólar se iba para sobrevivir. ¿Para qué? Marcus dudó, luego decidió ser honesto. «Quiero aprender piano. Lo deseo más que nada, pero no puedo pagar clases. ¿No puedo permitirme un instrumento? He estado aprendiendo solo con libros y videos». Tony dejó de limpiar y lo miró con interés. «En serio. Mi hija toma clases de piano. Llevo 3 años tomándolo. Me cuesta una fortuna». Pensó un momento. «¿Sabes qué? Los centros comerciales compraron ese piano para exhibirlo. He visto a músicos callejeros tocar en lugares públicos. ¿Por qué no pides permiso? Dirían que no. Es solo para profesores de academia, así que no preguntes», dijo Tony encogiéndose de hombros. «A veces es más fácil pedir perdón que permiso. Vas allí, te sientas, tocas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te dicen que pares. Parás. Sencillo». Marcus lo consideró. No era realmente un plan, pero era lo más parecido a un permiso que había oído. La idea lo aterrorizaba y lo emocionaba a la vez. ¿Y si lo intentaba y fracasaba? ¿Y si se le congelaban las manos? ¿Y si la música que tenía en la cabeza no se traducía a sus dedos? Peor aún, ¿y si se había estado engañando a sí mismo todo el tiempo y no tenía ningún talento? Pero llegó el martes y Marcus se encontró de pie fuera del centro comercial a las 6:30 de la tarde. Le sudaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Había pasado la noche anterior sin dormir, repasando canciones mentalmente, imaginando sus dedos sobre las teclas. Llevaba su camisa más limpia y se había peinado con cuidado. Si iba a hacer esto, quería parecer respetable. Dentro del centro comercial, la gente de la tarde era más ligera que durante el día. Las tiendas se preparaban para cerrar. El piano estaba en su lugar habitual. Las cuerdas de terciopelo aún marcaban sus límites. Derek no estaba a la vista. Marcus miró su teléfono. 6:45. La reunión de negocios comenzaría pronto. Pasó junto al piano 1, 2, 3 veces, intentando armarse de valor. Una pareja de ancianos estaba sentada en un banco cercano, dejando sus bolsas de la compra. Una mujer empujaba un cochecito. Nadie prestaba atención al piano. Era solo parte del paisaje. Entonces Marcus vio a Derek dirigiéndose a la escalera mecánica, radio en mano. Era el momento. Este era su momento. Si esperaba, podría no tener otra oportunidad. Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza. Advertencias sobre ser realista. Las palabras del padre Matthews las contrarrestaban. Le animaban a abrirse camino para quienes se niegan a rendirse. Marcus caminó hacia el piano. Sentía que las piernas le fallaban. Miró a su alrededor una vez más y pasó por encima de la cuerda de terciopelo. Extendió las manos y se aferró al borde del banco del piano. La madera era lisa y fresca. Apartó un poco el banco y se sentó. El piano de repente le pareció enorme. Las teclas se extendían ante él, blancas y negras, perfectas e impecables. Había imaginado este momento 1000 veces, pero la realidad era diferente. Sentía un peso sobre él. Esto era real. Él estaba realmente allí. Le temblaron las manos al levantarlas sobre las teclas. Por un instante, el pánico se apoderó de él. ¿Qué estaba haciendo? No sabía lo que hacía. Nunca antes había tocado un piano de verdad. Toda su práctica había quedado en el papel, en su imaginación. Era una locura. Debería irse ahora mismo antes de que alguien lo viera. Antes de avergonzarse por completo, pero sus manos se posaron en las teclas de todos modos. El tacto era eléctrico. Las teclas eran suaves, perfectamente equilibradas. Su dedo índice derecho presionó el do central.
La nota sonó clara y pura, resonando por todo el centro comercial. Era el sonido más hermoso que Marcus había escuchado jamás. Presionó otra tecla, luego otra. Las notas salían lentas al principio, vacilantes e inseguras. Tocó una escala sencilla, como había practicado en su teclado de cartón miles de veces. Los sonidos eran precisos. Coincidían con lo que oía en su cabeza. Su confianza creció. Entonces, sin planearlo, sin pensarlo, Marcus comenzó a tocar una melodía. Era una canción sencilla, algo que había oído tocar al padre Matthews en la iglesia. Sus dedos se movieron por las teclas, encontrando las notas por instinto. La música fluyó de él como agua rompiendo una presa. Todo lo demás desapareció. El centro comercial, la gente, su miedo, su duda, todo se desvaneció. Solo quedaba el piano y la música. No sabía que una pequeña multitud había empezado a reunirse. No vio a la pareja de ancianos levantarse de su banco para escuchar. No notó que la mujer del cochecito dejaba de caminar. No oyó al adolescente decirles a sus amigos que guardaran silencio. Estaba absorto en la música, en la alegría de finalmente, poder dejar salir al mundo los sonidos que llevaba dentro. Sus manos se movían más rápido, con más confianza. Pasó a otra canción, algo más complejo. Sus dedos encontraron acordes que solo había leído en libros. Se movían según patrones que había memorizado viendo vídeos. No debería haber funcionado. Nunca había practicado con un piano de verdad, pero de alguna manera funcionó. La música brotaba de él sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. La multitud creció. La gente dejó de comprar para escuchar. Los empleados de la tienda salieron a ver qué pasaba. La pareja de ancianos sonreía. La mujer del cochecito grababa con su teléfono. Más gente se unió a ellos, atraída por la música. Marcus tocó durante 10 minutos seguidos, pasando de una canción a otra con fluidez. Interpretó himnos y piezas clásicas que había memorizado escuchando al padre Matthews. Tocó melodías que había oído en la radio. Incluso improvisó, dejando que sus dedos crearan nuevos sonidos, nuevas combinaciones, poniendo a prueba sus límites. Entonces vio a Derek abriéndose paso entre la multitud. Radio en mano, con el rostro de sorpresa y enfado. Las manos de Marcus se congelaron sobre el teclado. La última nota quedó suspendida en el aire. La realidad lo golpeó de golpe. ¿Qué había hecho? Había roto las reglas. Estaba a punto de ser expulsado, posiblemente arrestado por allanamiento o daños a la propiedad. Pero antes de que Derek pudiera alcanzarlo, sucedió algo inesperado. La multitud comenzó a aplaudir. Empezó con una persona, luego con otra. De repente, todos aplaudieron. El sonido era atronador en la plaza del centro comercial. La gente vitoreaba, silbaba, gritaba alabanzas. Marcus se levantó del banco, con las piernas temblando. Nunca se había sentido tan expuesto y tan vivo a la vez. Derek llegó hasta él, pero su expresión de enojo se había transformado en confusión. El guardia de seguridad miró a la multitud, luego a Marcus, y luego de nuevo a la multitud. No puede simplemente, empezó a decir Derek, pero sus palabras quedaron ahogadas por los continuos aplausos. Un hombre mayor con traje se abrió paso entre la multitud. Tenía unos 60 y tantos años, cabello canoso y un reloj caro. ¿Quién eres?, le preguntó a Marcus con voz autoritaria. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Marcus se quedó paralizado, con la boca seca, incapaz de articular palabra. El hombre del traje esperó expectante mientras los aplausos de la multitud empezaban a apagarse. Derek estaba cerca, indeciso sobre si acompañar a Marcus afuera o esperar a ver qué quería este extraño bien vestido. Te hice una pregunta, dijo el hombre, pero su tono era más de curiosidad que de enojo. ¿Dónde estudiaste? No, consiguió decir finalmente Marcus. Su voz salió como un susurro. Aprendí solo con libros, viendo videos.
Nunca había tocado un piano de verdad hasta esta noche. El público, que se había quedado en silencio para escuchar, estalló de repente en murmullos de incredulidad y asombro. El hombre arqueó las cejas dramáticamente. Es imposible. Nadie toca así sin entrenamiento. Sin años de práctica con un instrumento de verdad. Practiqué, dijo Marcus, notando que su voz se hacía más fuerte. Cada día, en el papel, en mi cabeza, simplemente nunca había tenido acceso a un piano. La mujer del cochecito gritó, lo grabé todo. Fue increíble. Otros en la multitud expresaron su acuerdo, diciendo cosas como, lo mejor que he escuchado en años y me dio escalofríos. Derek finalmente habló, con voz de disculpa, pero firme. Mire, todo esto está genial, pero señor, no puede simplemente saltar la cuerda y jugar como un niño. Señor Harrison, lamento que se me haya escapado. Estaba lidiando con un problema arriba. Así que el hombre del traje era el señor Harrison. Marcus se enteraría más tarde de que era el dueño de la Academia de Música. El mismo que había colocado el piano allí como anuncio. El señor Harrison levantó una mano para silenciar a Derek. Está bien. Quiero oír más. Se volvió hacia Marcus. ¿Cómo te llamas? Marcus. Marcus Williams. Bueno, Marcus Williams, eso fue extraordinario. Crudo. Sí. Técnicamente imperfecto en algunos momentos. Ciertamente, pero el sentimiento, la musicalidad, la comprensión natural del fraseo y la dinámica. El señor Harrison negó con la cabeza, asombrado. Llevo 40 años enseñando piano. He visto a miles de estudiantes. Lo que acaba de hacer no debería ser posible. ¿Va a hacer que me arresten?, preguntó Marcus en voz baja. El señor Harrison se rió. Una risa genuina. ¿Arrestado? No, pero quiero que toques algo más, algo específico. ¿Puedes tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven? ¿El primer movimiento? Marcus buscó en su memoria. Había visto videos de esa pieza, había estudiado la partitura en uno de los libros de su biblioteca. Conocía la melodía, conocía la estructura general, pero ¿podría tocarla? Puedo intentarlo, dijo. Está bien, señor Harrison. Se sentó en el banco del piano. Por favor. La multitud, que había empezado a dispersarse, se reunió de nuevo al instante. Más gente se les unió. Atraído por la conmoción, Marcus volvió a sentarse al piano, con el corazón latiendo aún más rápido que antes. La sonata Claro de Luna era famosa, hermosa y técnicamente desafiante. Si la estropeaba, todos lo sabrían. Verían que solo era un fraude, un lavaplatos con delirios de talento. Puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos un momento. Escuchó la paz en su cabeza. Cada nota, cada sutil cambio de emoción cuando abrió los ojos y empezó a tocar. El mundo se desvaneció de nuevo. Las notas iniciales fluyeron, suaves y evocadoras. La mano derecha de Marcus llevaba la melodía mientras la izquierda proporcionaba el acompañamiento continuo. Cometió errores, pequeños errores que probablemente solo el señor Harrison notó. Tuvo que detenerse 2 veces para recordar lo que venía después, con los dedos sobre las teclas mientras su cerebro se ponía al día. Pero el alma de la pieza estaba allí. La tristeza, la añoranza, la suave melancolía que Beethoven había vertido en esas notas hacía más de 200 años. Cuando Marcus terminó, el silencio que siguió duró varios segundos. Luego volvieron los aplausos, esta vez aún más fuertes. Algunos tenían lágrimas en los ojos. La anciana del banco lloraba desconsoladamente. Incluso Derek, el guardia de seguridad, aplaudía con entusiasmo. El señor Harrison se acercó al piano, y Marcus pudo ver que los ojos del anciano estaban ligeramente húmedos. Extraordinario, dijo en voz baja. Realmente extraordinario, Marcus. Quiero ofrecerte algo. Una beca completa para mi academia. Clases, tiempo de práctica, todo. Gratis. Marcus sintió que el mundo se tambaleaba.
Porque un talento como el tuyo es raro. Porque todos merecen la oportunidad de desarrollar sus dones. Porque en 40 años enseñando, nunca he visto a nadie con tu habilidad natural. El señor Harrison sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Ven a la academia mañana. Hablaremos de los detalles. ¿Qué horarios te convienen? Trabajo todos los días, dijo Marcus. De 9 a 5 en un restaurante, lavando platos. Tenemos clases nocturnas, de 7 a 9, 3 veces por semana. ¿Puedes con eso? Marcus pensó en su agotamiento después del trabajo. En los viajes en autobús, en todo lo que tendría que hacer malabarismos. Nada de eso importaba. Sí, puedo con eso. El señor Harrison sonrió. Entonces te veo mañana a las 7. No llegues tarde. Se giró hacia el multitud. Damas y caballeros, acaban de presenciar el comienzo de algo especial. Recuerden este momento. Recuerden su nombre, Marcus Williams. El público aplaudió de nuevo y varias personas se acercaron a Marcus cuando se levantó del piano. Querían estrecharle la mano para decirle cuánto disfrutaban de su interpretación, para tomarse fotos con él. Marcus se sintió abrumado, mareado por lo repentino de todo. Una hora antes, no era nadie. Ahora lo trataban como si fuera importante, como si importara. La mujer que había grabado su actuación le preguntó si podía publicarla en línea. La gente necesita ver esto, dijo. Este talento en bruto es inspirador. Marcus dio su permiso, sin entender lo que eso significaría. La pareja de ancianos le puso un billete de $20 en la mano a pesar de sus protestas. Te lo has ganado, dijo el anciano. Fue mejor que cualquier concierto por el que haya pagado. Derek se acercó cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse. Debería escribirte, dijo, pero él sonreía. En cambio, voy a fingir que estaba en el descanso cuando esto pasó. Eso fue increíble. ¿De verdad nunca has tocado antes? Nunca, confirmó Marcus. Una locura. Simplemente una locura. Derek negó con la cabeza. Buena suerte con tus clases. Marcus las dejó. Como en el aire. Aún le hormigueaban las manos al tocar las teclas. La música aún resonaba en su cabeza. Pero ahora se mezclaba con el recuerdo de sonidos reales. Las notas reales que había creado. Lo había hecho. De verdad lo había hecho. En el autobús de regreso a casa, se quedó mirando la tarjeta de visita del señor Harrison. La dirección de la academia. Estaba impresa en una elegante letra. Le envió un mensaje a su abuela con la noticia, mientras sus dedos volaban sobre la pantalla de su teléfono. Su respuesta llegó rápidamente. Muy orgulloso, cariño, pero no dejes tu trabajo. No puedo pagar el alquiler tocando el piano. Estaba haciendo práctica, protegiéndolo de la decepción. Pero a Marcus no le importaba el pragmatismo en ese momento. Por primera vez en su vida, tenía una esperanza basada en algo real, algo tangible. Se había demostrado, al menos a sí mismo, que la música en su cabeza podía existir en el mundo, que sus manos podían crear belleza, que no estaba loco por desearlo con tanta desesperación. Al llegar a su pequeño apartamento, no podía dormir. Se sentó a la mesa de la cocina y tocó su teclado de cartón. Pero ahora era diferente. Ahora sabía cómo se sentían las teclas. Ahora conocía la resistencia, el peso, la respuesta. Su práctica tenía un nuevo significado, un nuevo propósito. El video que la mujer publicó en línea comenzó a difundirse esa misma noche. Por la mañana, tenía cientos de visitas. Por la tarde, unas pocas. Miles de personas lo compartieron con comentarios como talento oculto descubierto. Y una prueba de que la pasión importa más que el privilegio. A los medios les encantaban historias como esta. El desvalido, el genio autodidacta, el chico pobre que triunfó gracias a su determinación. Marcus aún no sabía nada de eso.
Estaba en el trabajo lavando platos con una sonrisa que confundió a Rosa. ¿Ganaste la lotería o algo así?, preguntó ella, al ver mejor su expresión. Marcus respondió, y luego se lo contó todo. Rosa lo abrazó, con espuma de jabón incluida. Sabía que encontrarías la manera, dijo. Esa noche, Marcus llegó a la Academia de Música 15 minutos antes. El edificio era precioso, con salas de práctica visibles a través de grandes ventanales. Podía oír música de piano desde el interior, múltiples instrumentos tocando diferentes piezas, creando una compleja sinfonía de sonido. Su corazón se llenó de anticipación al cruzar la puerta principal, listo para comenzar el siguiente capítulo de su vida. La recepción de la academia era elegante, con paredes color crema decoradas con fotografías enmarcadas de pianistas famosos y estudiantes de exitosas carreras. Una joven detrás del mostrador levantó la vista al entrar Marcus. Su sonrisa profesional se animó al reconocerlo. «Eres Marcus. El señor Harrison nos dijo que te esperáramos. El video está por todas partes. Mi hermana me lo envió esta mañana». Se levantó y me extendió la mano. «Soy Jennifer. Déjame llevarte al estudio». Marcus la siguió por un pasillo lleno de salas de práctica. A través de las ventanas, vio a estudiantes de distintas edades trabajando con instructores o practicando solos. Los sonidos de escalas, ejercicios y melodías parciales llenaban el aire. Era el caos más hermoso que Marcus había experimentado. Jennifer lo condujo a una sala más grande al final del pasillo. El señor Harrison estaba dentro, sentado ante un magnífico piano de cola, tocando una pieza compleja con naturalidad. Terminó su frase al ver a Marcus y se levantó con una sonrisa de bienvenida. «Justo a tiempo. Eso está bien. La puntualidad es importante». El señor Harrison señaló el piano. «Este será tu instrumento de práctica cuando la sala esté disponible. Elaboraremos un horario, pero primero necesito evaluar exactamente tu nivel técnico y teórico». Durante la siguiente hora, el señor Harrison puso a prueba los conocimientos de Marcus. Le pidió que identificara notas, que explicara términos musicales y que demostrara lo que sabía sobre la posición y la postura de las manos. Marcus respondió lo que pudo, admitiendo abiertamente cuando no sabía algo. Las lagunas en su formación autodidacta eran evidentes, pero también lo era la profundidad de lo que había aprendido por su cuenta. «Tus conocimientos teóricos son sorprendentemente sólidos», el señor Harrison dijo, tomando notas en un bloc. «Tu comprensión de la estructura musical es intuitiva pero precisa. Sin embargo, tu técnica requiere práctica. La forma en que sostienes las manos te causará tensión con el tiempo. Tu uso de los pedales es inexistente porque nunca has tenido acceso a ellos. Y tu lectura de sitios web necesita mejorar». «Puedo aprender», dijo Marcus con entusiasmo. «Trabajaré tan duro como sea necesario». «No lo dudo». El señor Harrison dejó su bloc de notas a un lado. «Marcus, quiero ser honesto contigo. Tienes un talento natural, quizás más que nadie que haya conocido en décadas, pero el talento natural por sí solo no te convertirá en un gran pianista. Eso requiere años de práctica dedicada, entrenamiento adecuado y sacrificio. ¿Estás preparado para eso? Sí, señor. Necesitarás practicar al menos 2 horas al día, idealmente más. Necesitarás aprender a leer música con fluidez. Necesitarás desaprender algunos de los hábitos que has desarrollado y reemplazarlos con una técnica adecuada. Será frustrante. A veces. Habrá momentos en los que querrás rendirte. El señor Harrison lo observó atentamente. ¿Por qué quieres esto? ¿De verdad lo quieres? Marcus pensó en cómo explicar aquello que lo había impulsado durante tanto tiempo. La música es lo único que siempre ha tenido sentido para mí, dijo lentamente. Cuando la escucho, cuando me imagino tocándola, siento que entiendo algo verdadero sobre el mundo. Como si estuviera conectado a algo más grande que mi vida. Sin ella, solo estoy lavando platos y viajando en autobús. Con ella, soy alguien con un propósito.
El señor Harrison asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Entonces, comencemos. Tu primera lección es sobre la posición correcta de las manos. Hizo una demostración. Sus dedos se curvaron naturalmente sobre las teclas. Observa cómo mis muñecas están a la altura de mis nudillos. Cómo mis dedos forman un arco suave. Esta posición permite máximo control y resistencia. Marcus imitó la posición y el señor Harrison ajustó sus dedos, sus muñecas, el ángulo de sus brazos. Dedicaron 30 minutos solo a esto, tocando notas individuales con la forma correcta. Se sentía incómodo y poco natural comparado con cómo Marcus había estado tocando, pero se obligó a concentrarse y adaptarse. Las semanas siguientes fueron las más desafiantes y gratificantes de la vida de Marcus. Trabajaba su turno en el restaurante y luego corría a tomar el autobús a la academia. Después de sus clases, a menudo se quedaba a practicar hasta él. El edificio cerraba a las 10. Luego se fue a casa y estudió solfeo, hasta que el agotamiento lo obligó a dormir. Su abuela se preocupaba por lo delgado que estaba, por lo agotado que se veía. «Te vas a matar trabajando», le reprendía, llevándole comidas caseras que a veces olvidaba comer. «Estoy bien, abuela. Prometo que esto es lo que tengo que hacer». El padre Matthews también expresó su preocupación cuando Marcus faltó a varias visitas a la iglesia. Pero cuando Marcus le explicó lo de la beca y le mostró la grabación de una de sus sesiones de práctica, los ojos del anciano sacerdote se iluminaron de orgullo. «De verdad lo estás haciendo», dijo, agarrándole el hombro. «Sabía que encontrarías tu camino». Mientras tanto, el video de la actuación de Marcus en el centro comercial seguía difundiéndose en línea. Se compartió decenas de miles de veces, luego cientos de miles. Los sitios web de noticias recogieron la historia. Las cadenas de televisión locales solicitaron entrevistas. Marcus se convirtió brevemente en una sensación menor. La historia de interés humano que hacía que la gente se sintiera bien con el mundo. La atención era abrumadora e incómoda. Marcus no quería ser famoso por un momento de suerte. Quería ser bueno. Genuinamente bueno. Con habilidad y trabajo duro, rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevistas, centrándose en sus lecciones, pero la atención le brindó oportunidades. Una tienda de pianos local le ofreció a Marcus practicar en su instrumentos. Fuera de horario. Un centro comunitario lo invitó a dar un concierto gratuito para niños desfavorecidos. Personas a las que nunca había conocido le enviaron mensajes de aliento a través de las redes sociales. Esto también generó críticas. Algunos comentaristas en línea cuestionaron si realmente había aprendido solo, sugiriendo que la historia era exagerada para atraer visitas. Otros criticaron su técnica, señalando los defectos que Marcus sabía que tenía. Algunas personas parecían enojadas porque estaba recibiendo oportunidades que, según ellos, otros merecían más. Marcus intentó ignorar los comentarios negativos, pero le dolieron. Él ya era dolorosamente consciente de sus limitaciones y ya trabajaba desesperadamente para mejorar. Las críticas solo le recordaron que era un extraño en un mundo donde la mayoría de la gente comenzaba a aprender de niños, donde tener dinero y acceso siempre había sido el precio de entrada. Una noche, después de unos 2 meses de clases, Marcus se sentó al piano de la academia, sintiéndose completamente derrotado. Llevaba semanas trabajando en un preludio de Chopin y no conseguía hacerlo bien. Sus dedos se trababan en un pasaje particularmente difícil, sin importar cuánto lo practicó muchas veces. El señor Harrison había sido paciente, pero visiblemente frustrado, durante la lección anterior. Jennifer lo encontró sentado con la cabeza entre las manos, el piano en silencio. «No soy lo suficientemente bueno», dijo Marcus. «Todos piensan que soy un prodigio por ese video. Pero no lo soy. Solo soy un tipo que tuvo suerte una vez. Los demás estudiantes aquí son mucho mejores. Llevan entrenando desde niños». Jennifer se sentó en el banco junto a él. «¿Puedo decirte algo?»,
Cuando el señor Harrison anunció que te daría una beca completa, algunos instructores se mostraron escépticos. Pensaron que era un truco publicitario, que te desplomarías en unas pocas semanas. ¿Pero sabes lo que dijo el señor Harrison? Dijo que tenías algo más valioso que una técnica perfecta. Tenías hambre y que esa hambre te llevaría más lejos que la habilidad natural por sí sola. No tengo mucha hambre ahora mismo. Me siento cansado. Ahí es cuando el hambre importa más. Jennifer dijo, cualquiera puede trabajar duro cuando las cosas van bien. La verdadera prueba es si perseveras cuando es difícil. Cuando quieres rendirte, es cuando descubres de qué pasta estás hecho. Marcus miró las teclas del piano, pensando en todo lo que lo había traído a ese momento. Las noches estudiando en su pequeño apartamento. Los días observando ese piano de centro comercial desde la distancia. El coraje que le costó saltar sobre esa cuerda de terciopelo. ¿Todo eso había sido en vano? ¿Se estaba engañando a sí mismo? Entonces pensó en la música que aún vivía en su interior, en todas las piezas que quería aprender, en todos los sonidos que quería crear. El hambre que Jennifer mencionó seguía ahí. Cansado, quizás desanimado, sin duda, pero no desaparecido. Ni de cerca. Volvió a poner las manos sobre las teclas. Enséñame ese pasaje otra vez, le dijo a Jennifer. Ese que sigo estropeando. Ella sonrió y lo ayudó a repasarlo, dividiéndolo en secciones más pequeñas, haciéndolo más lento hasta que sus dedos encontraron los patrones correctos. Practicaron juntos durante otra hora. Y al final, Marcus aún no lo había perfeccionado. Pero estaba más cerca, mucho más cerca. Esa noche, en el autobús de regreso a casa, Marcus se dio cuenta de algo importante. El momento mágico en el centro comercial, el que todos habían visto en video. Esa había sido la parte fácil. El verdadero desafío era este: presentarse todos los días, hacer el trabajo, incluso cuando era difícil. Creer en sí mismo cuando la duda se apoderaba de él. Ahí fue donde ocurrió la verdadera transformación. No en un solo momento de inspiración, sino en 1000 pequeños momentos de perseverancia. Tras meses de formación, la vida de Marcus se había transformado en una rutina cuidadosamente equilibrada de trabajo, práctica y estudio. Sus manos, antes suaves por el agua de fregar, habían desarrollado los callos y la fuerza que le proporcionaban las horas que pasaba frente al teclado. Su técnica mejoró constantemente bajo la guía del señor Harrison, aunque aún le quedaban años por recuperar en comparación con los estudiantes que habían empezado de niños. El restaurante donde trabajaba Marcus se había convertido en un apoyo para su trayectoria musical. Tony, el jefe de cocina, a menudo lo dejaba salir unos minutos antes para tomar el autobús a la academia. Rosa lo animaba constantemente, llevándole comida que, según ella, era lo que había sobrado. Pero Marcus sospechaba que ella la preparaba especialmente para él. Incluso su jefe, un hombre normalmente severo llamado señor Chen, parecía orgulloso de tener a una pequeña celebridad en su equipo. Mi hija me enseñó su video, dijo el señor Chen un día. Muy impresionante. Pero no olvides que necesitas ingresos estables. Los artistas se mueren de hambre. Los lavaplatos comen. El sentido práctico de las palabras del señor Chen reflejaba las constantes preocupaciones de su abuela. Estaba orgullosa de él, pero preocupada. Siempre preocupada. ¿Qué pasa cuando la gente se olvida de tu video? Preguntó. ¿Qué pasa cuando termina la beca? Necesitas un plan B, Marcus. Pero Marcus no quería un plan B. Los planes B eran para quienes esperaban fracasar. Él deseaba esto más que seguridad, más que protección. Él quería ser pianista como otras personas querían respirar. Su determinación se puso a prueba cuando el señor Harrison anunció que la academia organizaría un recital de primavera. Todos los estudiantes becados debían actuar. Marcus tocaría frente a un público por segunda vez en su vida. Y esta vez, las expectativas eran mucho mayores. Esta vez, la gente tendría expectativas.
Interpretarás 2 piezas. El señor Harrison dijo durante una de sus clases, una clásica, una de tu selección. Sugiero la patética sonata de Beethoven para la pieza clásica. El segundo movimiento mostrará tu profundidad emocional, a la vez que se mantiene técnicamente dentro de tu rango. Marcus conocía la pieza. Era hermosa, melancólica y desafiante sin ser imposible. Pero la idea de interpretarla frente a un público le revolvía el estómago de ansiedad. ¿Y si me equivoco? Lo harás, dijo el señor Harrison con calma. Todos los intérpretes cometen errores. Lo que importa es cómo te recuperas, cómo continúas. El público no busca la perfección. Busca conexión, emoción, autenticidad. Eso es algo que tienes en abundancia. Para su segunda pieza, Marcus eligió arreglar una canción moderna que amaba desde la infancia. El señor Harrison arqueó las cejas ante la elección, pero no se opuso. Haz la tuya, aconsejó. Muéstrales lo que te hace único. Marcus practicó sin descanso durante las semanas previas al recital. La sonata patética se grabó en su memoria muscular. Aunque de vez en cuando todavía se le escapaban ciertos pasajes, su arreglo de la canción moderna evolucionó y mejoró con cada sesión de práctica. Tocó ambas piezas cientos de veces. A veces frente a Jennifer u otro personal de la academia que le ofrecía retroalimentación. Pero practicar solo era diferente a actuar frente a un público. A medida que se acercaba la fecha del recital, la ansiedad de Marcus aumentaba. Tenía pesadillas en las que olvidaba la música por completo, en las que se le congelaban las manos, en las que el público se reía de él. El recuerdo de su triunfal actuación en el centro comercial parecía pertenecer a otra persona, a una versión más valiente de sí mismo a la que ya no podía acceder. 3 días antes del recital, Marcus sufrió un colapso total durante la práctica. Sus dedos no cooperaban, tocando notas equivocadas constantemente. La frustración fue en aumento hasta que golpeó las teclas con furia, creando un estruendo disonante. Se levantó del banco, respirando con dificultad, con ganas de golpear una pared con el puño. El señor Harrison, que pasaba por allí, entró en la sala de práctica. ¿Qué pasa? No puedo hacer esto, Marcus. Dijo. No estoy listo. Todos verán que soy un fraude, que tuve suerte una vez, pero en realidad no soy bueno. Siéntate, dijo el señor Harrison con voz firme pero amable. Marcus se sentó. El señor Harrison se sentó a su lado en el banco. ¿Sabes qué es el síndrome del impostor? Sentir que no mereces tu éxito. Como si hubieras engañado a todos. Exactamente. Y casi todos los artistas lo experimentan, especialmente cuando se adentran en un nuevo territorio. ¿Quieres saber un secreto? El señor Harrison no esperó una respuesta. Todavía me pongo nervioso antes de actuar. Todavía dudo de mí mismo. Llevo 60 años tocando y esa sensación nunca desaparece del todo. ¿Cómo lo manejas? Recuerdo por qué toco. No para la perfección. No para demostrar mi valía a los críticos ni para impresionar al público. Toco porque la música es mi forma de comunicar cosas que no puedo expresar con palabras. Cuando me siento al piano y toco, comparto parte de mi conectar con quien te escucha. De eso se trata realmente la interpretación. No de la perfección técnica, sino de la conexión humana. Señor H. Harrison puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar una melodía sencilla, algo que Marcus no reconoció. Era hermosa, pero sencilla, el tipo de pieza que un principiante podría aprender. Escribí esto cuando tenía 8 años. El señor Harrison dijo, no es sofisticada. No es técnicamente impresionante, pero fue la primera vez que compuse algo que salió puramente de mi corazón. A veces la toco para recordarme por qué comencé este viaje. Terminó la melodía y miró a Marcus. ¿Por qué empezaste la tuya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Marcus pensó en estar de pie en el centro comercial, mirando ese piano, sintiendo que el pecho le iba a estallar de ganas de tocarlo. Pensó en la música que siempre había vivido dentro de él,
exigiendo ser liberada. Porque tenía que hacerlo, dijo en voz baja. Porque no tocar se sentía como no vivir. Eso es lo que debes recordar cuando estás en ese escenario. No actúas para demostrar nada. Estás actuando porque tienes que hacerlo, porque la música necesita salir. La noche del recital llegó demasiado rápido. La sala de conciertos de la academia era pequeña pero elegante, con unos 200 asientos. Marcus se asomó por el telón del escenario y vio al público entrar. Su abuela estaba allí, en la tercera fila, con su vestido de iglesia. Rosa y Tony se habían sentado juntos cerca del fondo. El padre Matthews se sentó cerca del frente. Tenía las manos juntas en paz. Jennifer le hizo un gesto de aprobación a Marcus desde un lado del escenario. También había desconocidos, gente que había visto el video y quería comprobar si Marcus era realmente tan talentoso como sugería esa única actuación. Marcus vio a una mujer con un bloc de notas, probablemente una periodista. Vio a un hombre con un equipo de cámara profesional. La atención que por un momento había sido emocionante ahora se sentía sofocante. Varios estudiantes actuaron antes que Marcus. Eran buenos, técnicamente competentes, interpretando piezas difíciles con aparente facilidad. Marcus observaba desde detrás del escenario, con la ansiedad aumentando con cada actuación. Estos eran músicos de verdad, personas que habían dedicado su vida al oficio. ¿Qué hacía allí? 6 meses de clases no compensaban toda una vida de entrenamiento. Entonces el señor Harrison lo presentó. Nuestro próximo artista es alguien especial, dijo el señor Harrison al público. Muchos de ustedes han visto el video de su actuación improvisada en el centro comercial. Lo que no han visto es la increíble dedicación que ha demostrado durante el mes transcurrido desde entonces. Trabajando a tiempo completo, practicando cada momento disponible, esforzándose por mejorar cada día. Denle la bienvenida a Marcus Williams. Marcus subió al escenario con las piernas débiles. El piano esperaba allí. El público era una confusión de rostros. Podía oír su propio latido latiendo en sus oídos. Se sentó en el banco, lo ajustó ligeramente y puso las manos sobre las teclas. Por un momento aterrador, su mente se quedó en blanco. No podía recordar las primeras notas de la patética sonata. El silencio se prolongó. Alguien tosió. En el público, Marcus sintió el pánico subirle por la garganta. Entonces, de algún lugar de su memoria, emergió la voz del padre Matthews. El universo tiene una curiosa forma de abrir puertas a quienes se niegan a rendirse. Marcus cerró los ojos. Pensó en cada lucha que lo había traído hasta allí. Cada plato lavado, cada viaje en autobús, cada noche estudiando a la luz de la lámpara en su pequeño apartamento. Cada vez que alguien le decía que fuera realista, que renunciara a los sueños imposibles, pensaba en el hambre que Jennifer había mencionado. El hambre que lo mantenía en marcha cuando todo era difícil. Abrió los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas de la sonata pática de Beethoven fluyeron del piano, suaves y melancólicas. Las manos de Marcus encontraron su lugar. Sus dedos se movían con la confianza que emanaba de cientos de horas de práctica. La ansiedad no desapareció por completo, pero se transformó en energía, en emoción que se vertía en la música. Cometió errores. Una nota en la tercera frase que estaba un poco desfasada. Un momento en la sección de desarrollo donde sus dedos casi tropezaron, pero recordó las palabras del señor Harrison sobre la recuperación, sobre continuar. No dejó que los errores detuvieran el ritmo de la música. Siguió adelante, dejando que la emoción de la pieza lo impulsara al terminar la sonata Patik. Hubo un momento de silencio antes de que comenzaran los aplausos. Fueron cálidos, entusiastas, genuinos. Marcus se puso de pie e hizo una breve reverencia. Luego volvió a sentarse para su segunda pieza. Esta vez, el nerviosismo era menor. Esta vez, se sintió más conectado con el piano, con la música, con el momento. Su arreglo de la canción moderna fue diferente a todo lo demás interpretado esa noche. Fue contemporáneo, accesible,
emotivo de una manera que las piezas clásicas a veces no lo eran. Marcus lo volcó todo en él. Cada sentimiento de anhelo, esperanza y determinación. Sus manos bailaron sobre las teclas, creando armonías que eran exclusivamente suyas. Al público le encantó. Cuando terminó, no solo aplaudieron, sino que vitorearon. Varias personas se pusieron de pie. Marcus vio su piano de cola. Su madre se secaba las lágrimas. Rosa aplaudía tan fuerte que debía de dolerle las manos. Incluso la periodista sonreía, escribiendo rápidamente en su bloc de notas. Marcus se levantó e hizo una reverencia. Y esta vez, se permitió sonreír. Lo había hecho, no a la perfección, pero con sinceridad. Había compartido su música con el mundo, y el mundo lo había escuchado. Las semanas posteriores al recital trajeron cambios que Marcus no había previsto. El periodista que asistió escribió un artículo de seguimiento sobre su experiencia, y la historia cobró relevancia en los medios locales. Más importante aún, varios músicos y profesores que habían estado entre el público le ofrecieron oportunidades. Una iglesia al otro lado de la ciudad le ofreció a Marcus un puesto como pianista para los servicios dominicales. El sueldo no era mucho, pero era algo, y significaba experiencia regular en presentaciones. Un organizador de bodas lo contactó para ofrecerle la posibilidad de tocar en ceremonias. Un colegio comunitario local le preguntó si consideraría dar clases de piano para principiantes a sus estudiantes de educación continua una noche a la semana. Marcus se sentó en la oficina del señor Harrison, abrumado por la repentina variedad de posibilidades. No sé si estoy listo para enseñar a nadie. Tenía fe, y él dijo, con la carta de oferta del colegio comunitario en la mano, siempre aprenderás. El señor Harrison respondió, es la naturaleza de la música, pero tienes algo valioso que enseñar, Marcus. ¿Entiendes lo que es desear algo desesperadamente, empezar de cero, luchar por cada pequeño avance? Esa perspectiva es poco común entre los profesores de música. La mayoría empezamos jóvenes. Teníamos ventajas que no reconocíamos. Puedes conectar con estudiantes que sienten que la música está fuera de su alcance. Marcus pensó en esto. Recordó ser esa persona, fuera de la cuerda de terciopelo, creyendo que el piano era para otros. Quizás tengas razón. Sé que tengo razón. Acepta el puesto de profesor. Acepta el trabajo en la iglesia. Sigue trabajando en el restaurante si lo necesitas por ahora, pero empieza a construir una vida en torno a la música. Así se forjan las carreras, una pequeña oportunidad a la vez. Así que Marcus reorganizó su vida una vez más. Redujo sus horas en el restaurante a tiempo parcial, algo que el señor Chen aceptó a regañadientes después de que Marcus capacitara a un sustituto para algunos turnos. Aceptó el puesto en la iglesia y descubrió que tocar himnos para las congregaciones era profundamente satisfactorio, algo que no esperaba. El puesto de profesor en el colegio comunitario lo aterrorizó al principio, pero sus alumnos, adultos que volvían a aprender, apreciaron su paciencia y comprensión. Su primera alumna fue Patricia, una mujer de 55 años que siempre había querido tocar el piano, pero cuyos padres no podían pagar clases cuando era joven. Marcus se vio reflejado en ella, vio esa misma hambre e incertidumbre. Le enseñó con paciencia y ánimo, compartiendo no solo la técnica, sino la verdad emocional de que la música se puede aprender a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para empezar. El video de su actuación en el centro comercial siguió teniendo vida propia en línea. Cada pocas semanas, reaparecía en una plataforma diferente o en un contexto distinto. Alguien lo compartía con un mensaje sobre perseguir sueños o superar obstáculos. Cada vez que se difundía, Marcus recibía nuevos mensajes de personas que decían que su historia los inspiraba a perseguir sus propias pasiones abandonadas. Algunos mensajes provenían de otros músicos, artistas con dificultades que se sentían validados por su trayectoria. Otros provenían de personas de ámbitos completamente diferentes, profesores, escritores y deportistas que veían en su historia un reflejo de sus propias dificultades.
Un anciano escribió para contar que ver a Marcus tocar lo había convencido de escribir finalmente la novela que llevaba planeando 30 años. Una adolescente escribió para contar que el video la ayudó a convencer a sus padres para que la dejaran estudiar arte. Marcus intentó responder a todos los mensajes que pudo, aunque le resultó imposible responderlos a todos. Cada uno le recordaba que su historia se había vuelto más grande que él mismo, que su momento de valentía en el centro comercial había tenido repercusiones que nunca imaginó. Pero el éxito trajo consigo sus propios desafíos. Cuantas más oportunidades recibía Marcus, más tiempo pasaba lejos de la práctica y el perfeccionamiento. Ahora actuaba con regularidad, lo cual era maravilloso. Pero le preocupaba que su desarrollo técnico se estuviera ralentizando. Otros estudiantes de la academia que practicaban 8 horas al día avanzaban más rápido que él. Una noche, frustrado por su progreso en una pieza de Rachmaninoff particularmente difícil, Marcus se lo contó al padre Matthews en la iglesia. El viejo pianista escuchó en silencio mientras Marcus expresaba sus temores de no ser lo suficientemente bueno, de ser dejado atrás por estudiantes más dedicados. «Déjame preguntarte algo», dijo el padre Matthews cuando Marcus terminó. «Cuando tocas en el servicio dominical, cuando ves a la congregación cantando tu música, ¿cómo te sientes?» «Se siente bien. Se siente significativo». «Y cuando le das clases a Patricia y la ves finalmente dominar una pieza en la que ha estado trabajando durante semanas, se siente increíble. Como si estuviera. Si le das a alguien más el don que yo recibí, entonces ya tienes éxito, Marcus. Quizás no de la forma en que los pianistas de concierto miden el éxito, pero de una manera igual de importante, quizás más. Estás usando tu don para conectar con la gente, para darles alegría y significado a sus vidas. Para eso está la música». Marcus absorbió esta perspectiva, reconociendo la verdad que encierra. Se había estado comparando con virtuosos clásicos, con personas que habían dedicado toda su vida a la maestría técnica. Pero su camino era diferente y eso no lo hizo menos valioso. Continuó estudiando y mejorando, trabajando con el señor Harrison en piezas cada vez más complejas. Pero también abrazó la enseñanza, el trabajo en la iglesia, las pequeñas presentaciones en bodas y eventos comunitarios. Cada una de ellas lo ayudó a crecer, no solo como músico, sino como una persona que entendía el papel de la música en la vida cotidiana. Un año después de la presentación en el centro comercial, Marcus recibió una invitación inesperada. La Academia de Música estaba organizando una gala benéfica y el señor Harrison quería que Marcus fuera el artista principal. Sería su mayor público hasta la fecha. 300 personas, incluyendo posibles donantes, otros músicos y dignatarios locales. «Quiero que cuentes tu historia», dijo el señor Harrison. «Habla con el público sobre tu trayectoria. Luego toca. Que vean lo que se puede lograr cuando el talento se encuentra con la oportunidad. Cuando alguien se niega a renunciar a sus sueños». La noche de la gala, Marcus estaba entre bastidores con un traje que Jennifer le había ayudado a elegir. Le quedaba perfecto, le daba un aspecto profesional y seguro, aunque no se sintiera del todo así por dentro. Podía oír al público reunirse, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas. Su abuela estaba allí de nuevo, sentada con Rosa y Tony. Patricia, su alumna, había venido con su marido. El padre Matthews estaba en primera fila. Jennifer le dedicó una sonrisa alentadora desde el escenario, pero también había muchos rostros que Marcus no reconoció, personas importantes que podían abrir o cerrar puertas según lo que vieran esa noche. El señor Harrison lo presentó con palabras que hicieron que Marcus sintiera una opresión en el pecho. Habló del joven que había aprendido a tocar el piano por su cuenta con libros y videos, que se había atrevido a saltar sobre una cuerda de terciopelo porque la música que llevaba dentro exigía ser liberada. Habló de la dedicación, la pasión y el poder transformador de la educación. Entonces Marcus subió al escenario. Se acercó al micrófono instalado junto al piano. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz era firme al hablar.
Hace poco más de un año, lavaba platos y soñaba con tocar un piano, comenzó Marcus. Nunca había tomado una clase. Nunca había tenido un instrumento para practicar, pero la música vivía en mi interior, y sentía que esa música me destruiría si no encontraba la manera de liberarla. Les contó sobre su experiencia en el centro comercial, sobre el hambre, la frustración y el momento decisivo al cruzar la cuerda. Les habló de la generosidad del señor Harrison con la beca que le cambió la vida. Fue breve, centrándose en la verdad esencial. La oportunidad importa, el acceso importa, y el talento existe en lugares que a menudo pasamos por alto si no nos molestamos en buscar. No soy el pianista más hábil técnicamente, dijo Marcus. Sinceramente, los estudiantes de esta academia han estado entrenando desde los 6 años. Pueden tocar piezas que a mí me llevará años dominar. Pero este año he aprendido algo importante. La música no se trata solo de perfección técnica. Se trata de conexión. Se trata de tomar lo que llevas dentro y compartirlo con el mundo. Eso es lo que quiero hacer esta noche. Se sentó al piano. El peso familiar de las expectativas se apoderó de él. Pero ahora sabía cómo llevarlo. Volvió a tocar la patética sonata y sonó mejor que en el recital, más fluida y segura. Luego interpretó su arreglo, que había evolucionado y profundizado durante meses de actuaciones. Finalmente, tocó algo nuevo, una pieza que había estado componiendo él mismo, aprovechando todo lo aprendido, sentido y experimentado. El público guardó silencio mientras su propia composición fluía del piano. No era tan compleja como la de Rachmaninoff ni tan estructurada como la de Beethoven, pero era honesta, profundamente personal, una representación musical de su trayectoria de lavaplatos a músico, de soñador a alguien que vive su sueño. Cuando terminó, el silencio duró un instante. Luego, Marcus sintió un momento de pánico. Entonces el público estalló en aplausos, y esta vez fue diferente. Esta vez, Marcus sintió que entendían no solo su talento, sino también su historia. Todo el peso de lo que significaba venir de donde venía y estar donde estaba ahora. La gente se acercó a él. Después con oportunidades, con elogios, con sus propias historias de sueños abandonados y pasiones renovadas. La gala recaudó más dinero que cualquier otra recaudación de fondos anterior, y el señor Harrison atribuyó la actuación de Marcus a inspirar la generosidad del donante. Pero el momento que importaba. El recuerdo de Marcus llegó más tarde, cuando casi todos se habían ido. Su abuela se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas. Había sido escéptica con sus sueños, protectora y práctica, pero ahora lo abrazó con fuerza y le susurró: «Me equivoqué al decirte que te rindieras. Me equivoqué al pensar que los sueños no importan. Me enseñaste que vale la pena luchar por algunas cosas, por imposibles que parezcan». 2 años después de aquella noche en el centro comercial, la vida de Marcus se parecía poco a lo que había sido. Trabajaba como profesor de piano en la academia, daba clases en el colegio comunitario, tocaba en iglesias, bodas y pequeños conciertos. Seguía practicando a diario, se esforzaba por mejorar, aún sentía el anhelo que lo había impulsado desde el principio. No era famoso, no era rico. Probablemente nunca actuaría en el Carnegie Hall ni grabaría álbumes que vendieran millones de copias. Pero era un músico genuino y completo. Había tomado la música que llevaba dentro y la había traído al mundo. Había demostrado que el acceso y las oportunidades podían transformar vidas. Que el talento existía en lugares inesperados. Que negarse a renunciar a los sueños a veces bastaba para hacerlos realidad. El centro comercial aún tenía un piano en su plaza, aunque ahora era diferente. Actualizado y elegante, Marcus pasaba por delante de él a veces, recordando al joven aterrorizado que había estado allí, desesperado por tocar las teclas. Ese joven había sido valiente sin saberlo, había tomado una decisión que lo cambió todo. Marcus enseñó a sus alumnos a ser valientes también, a superar sus propias ataduras, a creer que la música que llevaban dentro merecía ser escuchada porque él había aprendido la lección más importante de todas.
Lo único que se interponía entre lo imposible y lo posible era el coraje de intentarlo, de fracasar, de volver a intentarlo y de seguir intentándolo hasta que la música en tu cabeza se convirtiera en música en el mundo. Y eso hizo que todo,